18:31 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Coméntanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Hoy quiero compartir con ustedes, en primer lugar, una noticia breve, simple, pero que hace a lo que es el ecologismo a grandes rasgos, porque bien se sabe, y tal como se está desarrollando en el presente curso que estamos llevando adelante desde la Resistencia, es que se realiza una suerte de acentuación en cuanto que el cambio climático es generado por causas antropogénicas, es decir, generado por la actividad del hombre, siendo que existe ya una suerte de evidencia que al menos permite poner en duda este gran relato. Y en todo caso, siendo condescendientes, tendríamos que cuestionar luego si las formas de control son las moralmente aceptables para solucionar el presente conflicto. Ahora, lo que es real en este punto es que esta gran agenda ha ocupado una preocupación masiva por parte del globo. Uno de los problemas que suelen remarcar los ambientalistas como de los más importantes de nuestra época es que justamente se encuentra un pico de contaminación en la atmósfera causado por la creciente cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto, según indican los ambientalistas, es debido a la actividad humana. El dióxido de carbono, de hecho, es un gas que, tal como se enseñaba desde hace décadas, genera lo que se conoce comúnmente como un efecto invernadero, contribuyendo, tal como han dicho algunos exponentes del IPCC, a lo que es el calentamiento de la Tierra al reflejar el calor emitido desde el Sol y desde el espacio. Acá quiero remarcar, esto es lo que sostienen los ambientalistas. Los que van a leer nuestro libro saben que no es, digamos, si bien este es el relato oficial, científicamente no es hegemónico. Muy por el contrario, cada día son más los científicos que ponen en duda estos espectros, citando particularmente a John Lombard, Judith Curry, tomando a los propios intelectuales del ecologismo que han tomado distancia, como Patrick Moore, en ese sentido, donde podríamos al menos cuestionar ciertas premisas del IPCC. Cuestionar al menos esta suerte de hegemonía que se impuso de manera forzada en 2014, incluso bajo amenaza y coacción, con muchos científicos que temían perder sus cátedras si no firmaban el convenio de aquel año. Volviendo a la noticia en cuestión, lo que se dice es que la forma de frenar el calentamiento global sería entonces reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y de paso obviamente reducir la humanidad, porque se sostiene que cada ser humano es una fuente de emanación de dióxido de carbono. Esto lo dice de hecho Eric Pianka. Una forma, por supuesto, para reducir la cantidad de dióxido de carbono sería tratar de mitigar la cantidad de seres humanos. Y lo han dicho de manera expresa, también pienso en Peter Singer. Pero otra forma, que es muy pintoresca en este sentido, sería desarrollar tecnologías que extraigan el dióxido de carbono de la atmósfera. Y muchos deben estar pensando en este momento en la película El Lorax. Película que de hecho, como siempre remarco, a veces la realidad supera un poco la ficción. ¿Cómo se llama la película? Lorax. Pensé que era El Hora. No, Lorax. No era tu película. Hoy en día se realizan intensas investigaciones sobre tecnologías de captura de carbono. Como esto tomó de fuente al Instituto de Investigación Científica y Tecnológica de Turquía, TÜBİTAK. Aquí es donde se han desarrollado entonces lo que se conocen como los árboles mecánicos, que también son una suerte de tecnología innovadora que se puede llegar a evaluar dentro del contexto de cara hacia el 2030. Se afirma que los árboles mecánicos tienen una diferencia importante en comparación con otras tecnologías de captura de carbono, ya que los árboles mecánicos no consumen energía para justamente capturar el dióxido de carbono del aire. Es decir, ¿cuál es la gran innovación? Que no requieren una fuente de energía externa al propio mecanismo. Cada uno de los árboles mecánicos, que llegan a medir hasta 10 metros de altura, poseen una multiplicidad de paneles conocidos como hojas, las cuales, siendo mecánicas, captan el dióxido de carbono del aire a través de lo que es el movimiento del viento, y con el material absorbente que las recubre, logran, sin desperdiciar energía, condensar todo ese cúmulo de dióxido de carbono. Una vez que las hojas están saturadas, comienza un proceso de descomposición del dióxido de carbono. Esto tomado de la fuente de TRT, que es uno de los medios periodísticos más importantes de Turquía, donde primero las hojas de los árboles mecánicos descienden, entran en una suerte de embalse de lo que es la base de dicho mecanismo, y a continuación el dióxido de carbono se separa del absorbente utilizando métodos estándar que se encuentran bajo licencia científica en este momento, por eso no quieren dar la fórmula aún a la luz.
Una vez que se complete el proceso, las hojas se levantan nuevamente y continúan capturando el dióxido de carbono en el aire. Insisto, es similar al proceso que se ve en la película de Lorax. Se afirma que el dióxido de carbono recogido se puede enterrar bajo tierra en poco tiempo sin volver a entrar a la atmósfera, o que se puede utilizar como materia prima en la producción de alimentos, bebidas, combustibles o fertilizantes. Este punto yo lo estoy leyendo textualmente del medio periodístico TRT, porque desconozco sinceramente en este aspecto científico si es posible la reutilización del dióxido de carbono o no. Es un tema que a mí me excede por completo. Espero ver en los comentarios a alguien aversado en este tema que diga si es posible, no es posible. Sí, pero sí es real, en esto sí lo he constatado, que ya se comenzó la producción a gran escala. ¿Por qué cito esto? Porque la compañía que se encarga de la distribución de estos mecanismos, del desarrollo y eventual distribución de estos mecanismos, declara que 12 árboles mecánicos pueden extraer 1 tonelada de dióxido de carbono en las atmósferas en un día. Esto significa que alrededor de 250 campos de árboles mecánicos, cada uno compuesto por 1200 y repartidos en un área de 2 a 3 kilómetros cuadrados, pueden capturar alrededor del 3% del dióxido de carbono liberado de la atmósfera debido al consumo de combustibles fósiles en un año. La verdad que es un optimismo muy interesante el que se plantea. Desde mediados de la década del 2020, desde ya cerca del año 2025, se planea hacer plantaciones mecánicas de árboles a gran escala en colaboración tanto empresas privadas, Metas Capitales particularmente, y los gobiernos que de repente muestran una preocupación por la Agenda 2030. Cité las fuentes justamente por el resguardo de que, si bien uno ha corroborado las fotografías y las líneas de ensamblaje, es especulativo la producción final. Lo que no es especulativo es que ya hay un comportamiento corporativista de empresas ecologistas que buscan afianzarse y monopolizar, o quizás en un comportamiento oligopólico, para no hablar tan abiertamente de monopolios, en comportamientos oligopólicos y corporativistas, esta protección estatal de cara a la Agenda 2030. Esto sí es real. Este vínculo que hay entre Metas Capitales que utilizan los grandes relatos para poder tener la protección y el financiamiento público. Eso por un lado. Por segundo, que quiero hacer, para ya cerrar la presente noticia, es curiosa esta lógica del ecologismo. Es muy curiosa, porque dicen defender lo natural, pero luego las dos grandes soluciones que promueven son o eliminar la reproducción natural de la especie humana, por un lado, o eventualmente introducir cada vez más artificio en la naturaleza. Esto es llamativo. Alguien diría, estamos en una situación de emergencia. ¿Qué propondrías vos entonces? Y yo en ese sentido planteé una línea coherente siempre. Propongamos en todo caso, si va a existir un poder internacional que vaya a regular la vida del ser humano, yo lo que propongo en primera instancia es que empecemos por la persecución a los criminales de Oriente, particularmente del Partido Comunista Chino, que son los principales responsables de las grandes emisiones de contaminación de las últimas 3 décadas. Empecemos por allí. Empecemos realmente a revisar lo que hay que revisar. Veamos lo que ha sucedido con los ecologistas que han truncado puestos laborales en Estados Unidos para luego ser funcionales a dependencias de regímenes como Irán o Venezuela en materia energética. Porque de repente acá parece que Putin es el gran tirano, pero se olvidan que todos dependen del gas ruso porque justamente Occidente estaba preocupado por cantar con los pajaritos y plantar arbolitos. Entonces, la línea coherente mía es empecemos a atacar las causas, no el síntoma. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestras redes sociales para que se comunique con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.